Para, pa, pa. Creo que ya terminé. A ver, ¿cómo lo hacemos? Bien, estábamos haciendo la lista, ¿no? La lista de los procesos. ¿Qué habíamos dicho? ¿Me diste a alguien para no volverlo a escribir? Laminado. Estufado y estirado. Un segundito, a ver. Laminado. Estirado. Extrusado. Extrusado, ¿no? Y estirado. Estirado. Después tenemos embutido. Embutido, estampado. ¿Ya? Estos procesos tienen algo común, que se cambia la forma del material, pero sin menoscabar su integridad. O sea, cambia la forma, pero no lo cortamos, no le sacamos algo. Por otro lado, hay otras dos formas muy importantes, sobre todo mecánicas, que son el torneado y ¿cómo se dice en castellano? Espera un segundo. Fresado, donde sí se corta el material. Fresado, ¿ya? A ver, rápidamente les voy a explicar, ustedes anoten, no me da para escribir. El laminado consiste en de nuevo siguen goteando. El laminado consiste en cambiar la forma del metal a través de la aplicación de fuerza con la ayuda de dos o más rodillos. Ya, cuando a uno en la casa le dicen, oye, no estés ahí mopeando, vas a ayudar a hacer las empanadas, y uno agarra un fusilero o una botella y aplasta la masa para hacer una empanada o varias empanadas, está haciendo laminado, solo que tiene una mesa y un rodillo, ¿no? Si yo pongo dos rodillos, también estoy haciendo laminado. O sea, del alto horno y del convertor salen unas planchas gruesísimas de material y eso pasa a laminado y se obtiene lámina, por ejemplo, para hacer la chapa de los autos, ¿no? Pero no crean que el laminado solo hace cosas planas, ¿ya? El laminado puede hacer perfiles, por ejemplo, por laminado se obtienen el fierro en T, el fierro en C, el fierro corrugado, las rieles. Alguna vez han debido ver una riel que es bastante complejo, el tamaño, la forma, ¿no? Tiene una base, tiene un cuello y tiene una corona. También es hecha en laminado. Incluso se puede hacer tubo en laminado. Se puede hacer tubos en laminado, tubos sin costura, con una lanza que va por en medio y ayuda a la conformación del tubo, o también aprovechando las fuerzas internas que se generan utilizando rodillos que van en ángulo. Entonces el material va girando y se va abriendo, ¿ya? Esos tubos sin costura, o sea, sin soldadura,
puede servir para cañerías de alta presión o también para fabricar armas de fuego, ¿no? Entonces, el laminado no es para hacer láminas. En realidad, en otros idiomas no se usa laminado, se usa la palabra de rodillado, o sea que con rodillos se trabaja. En cambio, en nuestro idioma se habla laminado y uno imagina, ¿no? Lámina, una lámina para hacer una puerta de un auto o una lámina de aluminio, por ejemplo, para envolver alimentos. Pero no, anoten bien claramente. El laminado puede hacer desde planchas hasta tubos. Puede hacer rieles, un montón de cosas. Y obviamente usando todo el material no se desbasta, no se desgasta. Bien, el extrusado. ¿En qué consiste el extrusado? El extrusado es el cambio de forma, puede ser extrusado en frío y en extrusado en caliente. El extrusado en frío se hace para metales blandos, como el aluminio, por ejemplo, o algunas aleaciones blandas de aluminio. Ahora, en caliente tiene que ser, se puede incluso hacer o extrusar, pero en caliente, en alta temperatura. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el extrusado? Consiste en someter en un espacio reducido a alta presión el metal y permitirlo salir por un pequeño orificio. Si alguna vez han visto a alguien en la casa decorar una torta, eso es extrusado. Con una jeringa va apretando y va saliendo con una forma determinada. Solo que al decorar una torta estamos trabajando a 30, 20 grados y con algo rico, ¿no? Y no quema tampoco, ¿no? En cambio, el extrusado de un metal hay que tener cuidado, ¿no? Porque las máquinas y todo tienen que estar en estado y las presiones son inmensas, ¿no? Si revienta eso, es como una granada por la presión que tiene, ¿no? Interna. Para el extrusado se trabaja mucho en la producción de aluminio, perfiles de aluminio. ¿Ya? Bien, pasamos al estirado. El estirado consiste en someter a una tensión, a una fuerza axial, o sea, a lo largo del eje, a un material a fin de aumentar su largo, Ya. Por ejemplo, se coloca un cable de cobre y se lo hace pasar, pues, está sujeto eso en un armazón por un pequeño orificio, pero no está embutiendo, no se presiona por atrás, solo se estira por adelante a cierta temperatura, ¿no? Y al pasar por ese pequeño orificio va estirándose el alambre y se obtiene un alambre más largo que el original. ¿Ya? Ahora el embutido. ¿Ya? Se trabaja con unas láminas de metal. Empujándolas, haciéndolas girar y empujándolas contra un molde. De esa manera se puede hacer ollas, los tapacubos de los automóviles, y se lo va empujando contra un molde y adopta la forma de ese molde. Bien. Fíjense, el siguiente, estampado. El estampado es el cambio de forma del metal aplicando una fuerza con una prensa. Por ejemplo, para hacer la puerta de un automóvil o la tapa del motor o de cualquier pieza, ¿no? De esas de plancha, se somete a una presión y queda de esa forma ya el metal. Por supuesto que no se hace de un solo golpe. Por ejemplo, si quiero hacer una olla o quiero hacer una puerta, se calcula el grado de tensión que va a haber y no tiene que pasar de la tensión de quiebre o rotura, porque si paso se va a agrietar en los ángulos, se va a deshacer. Pero tiene que haber una presión, pero de a poco.
Si el cambio de forma es grande, entonces tiene que hacer en varias etapas. En primera etapa se lo aplasta un poco, se le da forma. En la segunda, en la tercera, hasta 10 puede haber estampados hasta que al final queda con la forma deseada. Al fin queda con la forma deseada. Fíjense, en estos procesos, el material que entra es el mismo material que sale. No se gasta nada, no se corta, solamente se cambia. En cambio, en el torneado y fresado tenemos ya una conformación, pero a través de cortar algo. Aquí hay corte. Aquí hay corte, tanto en el torneado como el fresado hay corte. El torneado consiste en obtener la forma deseada en un elemento que va girando, que gira a una velocidad calculada, no puede ser cualquier velocidad, depende del radio y del material. Y a través de una punta afilada que va cortando la superficie, va desbastando la superficie. Va desbastando la superficie, va desgastando. Esto se hace y se obtiene superficies curvas, ¿no? Se puede hacer ejes, se puede hacer cuestiones que tienen forma, un perfil circular porque gira. Y el fresado en plano. O sea, quita material de la superficie de la pieza, pero en una superficie plana. Espero se percaten de la diferencia entre los anteriores, donde cambio la forma, pero no le quito material. En cambio, el torneado y el fresado sí cortan. Tiene una punta, tiene unas fresas que van desbastando el material. Fíjense, una vez se tiene un bloque, de alta fundición, de buena fundición, de aluminio y sílice para hacer un motor. La mayoría de los motores ahora se hacen de una aleación de aluminio, no se hacen de acero. Resulta de que es una masa, ¿no? Se tiene que hacer las perforaciones para los cilindros, se tiene que hacer los diferentes asientos. Todo eso se trabaja a través del fresado. ¿Ya? Entonces es netamente el trabajo del área mecánica, ¿Alguna consulta? ¿Cómo no va a haber consultas? Tienen que poner consultas, si no, hágame trabajar un poco. Disculpe, ingeniero. ¿El fresado consistía en cortar un material pero en una superficie plana o